Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente es el título. Romanos 3, 24, 26. ¿Lo tenemos? Bueno, así que vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 3, 24, 26, justificados gratuitamente. Dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos entonces a orar. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos concedes, Señor, para recibir la hermosura de tu palabra, la hermosura del Evangelio, Señor. Este pasaje, Señor, donde observamos, Señor, el florecimiento, Señor, del Evangelio, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos que sea de provecho, Señor, de entendimiento, de aplicación para nuestra vida este pasaje, Señor. Que la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, nos conceda, Señor, el poder avanzar, el poder tener firmeza y crecer en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, podemos entonces sentarnos y poder continuar con este precioso pasaje, porque sin duda llegamos a la esencia del Evangelio, llegamos sin duda a un pasaje en el cual nosotros debemos entender palabras claves para poder avanzar y poder crecer en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, pero siempre estamos teniendo un pequeño resumen, así que miremos lo que abordamos el domingo pasado. Específicamente el domingo pasado miramos el versículo 21 en adelante, que comenzó con pero ahora aparte de la ley. ¿Qué nos estaba diciendo allí el apóstol Pablo? Que aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia la observamos hace 8 días bajo los siguientes lineamientos. Dios es justo y Él considera como justos a pecadores, esos pecadores que le han ofendido, y Dios los acepta y les concede la salvación y les concede la vida eterna. ¿Qué más miramos? Que el Señor es el que justifica a los pecadores. Debemos tener presente que no es la obra del hombre. No hay participación del hombre. Esa justicia de Dios es completamente diferente a la justicia también del hombre. Porque debemos tener presente que la justicia del hombre se basa en obras de interés. Y esas obras están, ¿qué? Corruptas. Y finalmente dijimos que esa justicia está basada en Cristo. Esa justicia está basada en Cristo. Y adicionalmente, esa justicia está a disposición para judíos y para gentiles. Ahí quedamos. Esa justicia está basada para judíos
y para gentiles. Comencemos entonces nuestro pasaje. Versículo 24. Mira que durante este pasaje vamos a encontrar unas palabras claves, unas palabras muy importantes, en las cuales debemos pedirle al Señor que nos dé un pleno entendimiento de lo que significan estas palabras. Voy a volver a leer el versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué encontramos allí? Primera palabra muy interesante: siendo justificados. ¿Qué significa esa palabra justificados? Vamos a hablar un poco de esa palabra, justificados. Este término hace referencia a un sentido forense. Este término hace referencia a un sentido forense. El verbo justificar significa declarar justo. Allí entonces el verbo justificar significa declarar justo. Y la justificación, que es la palabra que estamos mirando allí, que nos entrega el apóstol Pablo, entonces, en primera instancia, la podemos definir como ese acto misericordioso de Dios, por el cual solamente con base en la obra mediadora realizada por Cristo, Él declara al pecador justo. Y este último acepta este beneficio con un corazón de creyente. Vuelvo y te repito. Es ese acto misericordioso de Dios. Acto misericordioso de Dios, por el cual solamente con base en la obra mediadora realizada por Cristo, Él declara al pecador justo. Y este último, el pecador, acepta este beneficio con un corazón de creyente. Eso es lo que miramos como justificación. Un acto misericordioso de Dios por medio de la obra de Cristo, por el cual, por medio de esa obra, pues entonces se declara al pecador justo. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a comprender lo que acabamos de hacer referencia. Por ejemplo, miremos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué le está diciendo allí el apóstol Pablo a los Gálatas? Le está diciendo lo siguiente: el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. El hombre no puede ser justificado por sus obras. No lo puede hacer. Le está diciendo el apóstol Pablo ahí que la única forma para ser justificado es por medio de Jesucristo. Es la única forma. No hay ninguna otra forma. La gente siempre tiene esa pregunta: ¿cómo soy acepto ante Dios? Y está atento es de poder decir, bueno, hay que orar 20 veces en el día. Hay que subir a ese monte y allí en ese monte clamarle a Dios. Entonces, así piensan las personas que pueden ser aceptas ante Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Tenemos que llegar a la palabra, que es la verdad, para que nos ilumine y nos dé entendimiento. Y la palabra nos concluye que solamente es por medio de la fe en Cristo que somos aceptados ante Dios, que somos declarados justos ante Dios. Esa es la justificación, solamente por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que por ninguna obra de la ley nosotros seremos justificados.
Pasemos a Tito 3:7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí en Tito vemos justificados por su gracia. ¿Qué vemos? Esa justificación es un regalo. Esa justificación la da Dios, la entrega Dios como un regalo, como una dádiva. No es algo que nosotros podamos ganar, no es algo que nosotros podamos hacer, es por su gracia. Entonces, cuando Él nos entrega ese regalo que es la justificación, venimos a ¿qué? A ser hijos de Dios, venimos a ser herederos y tenemos entonces una gran esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna. Esa es la esperanza, la vida eterna. Todos los seres humanos vamos a partir de este mundo. Absolutamente todos los seres humanos vamos a partir de este mundo. Pero entonces el ser humano se puede plantear una pregunta: ¿qué pasa después de esta vida? ¿Qué es lo que sucede después de esta vida? Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que el ser humano tiene dos posibilidades. Una, condenación. Otra, Cristo, vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de esta vida? Bueno, todos vamos a morir, pero hay unos que tienen esperanza ¿de qué? De la vida eterna con Cristo. Y hay otros que no tienen esperanza porque es la condenación eterna. Así que, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que también trae la justificación, porque estamos hablando del término justificación. La justificación entonces también incluye perdón de la culpa y castigo del pecado. Esto es muy importante que lo podamos entender. Perdón de la culpa y castigo del pecado. Perdón de la culpa porque Dios nos perdona. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero también hay castigo del pecado. Y uno dice, ¿cómo así castigo del pecado? ¿Quién llevó ese castigo? Cristo. Cristo llevó ese castigo. Entonces, justificación también incluye perdón de la culpa, perdón de los pecados. Pero justificación también incluye castigo del pecado. ¿Quién llevó ese castigo en el madero, en la cruz? Cristo. A Él se le imputaron nuestros pecados. Bueno, entonces, podemos ver entonces perdón de la culpa, también incluye castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. Cristo, el mediador a favor del creyente, con lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser acepto ante Dios. Porque la justicia la podemos ver en dos sentidos: positiva y negativa. Positiva, siendo aceptos ante Dios; negativa, pues siendo destituidos de Dios por culpa del pecado. ¿Sí? Entonces, esta justificación, una vez más, incluye perdón de culpa, castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo. Porque el que fue a la cruz no era pecador, era santo, sin mancha, cumplidor de la ley. Entonces a Él se le imputan nuestros pecados, se le da nuestros pecados, se le imputan nuestros pecados, pero ¿para qué? Para que el creyente pueda ser justo. Bueno, miremos Salmos 32:1. Salmos 32:1. Miremos lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa persona es bienaventurada, la que ha sido ¿qué? Perdonada. Y la única manera para recibir el perdón es por medio de Cristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿qué es lo que sucede con este término justificados, justificación? Que este término ha sido malinterpretado. Este término ha sido malinterpretado. Por ejemplo, digamos lo siguiente: la iglesia tradicional lo expone de esta manera, este tema de la justificación. La iglesia tradicional, es decir, la iglesia romana, lo expone de la siguiente manera. Esto está consignado específicamente en el Concilio de Trento, que fue la respuesta que se le entregó a los reformadores. Este Concilio de Trento se desarrolló en el año de 1545 al año de 1563. Concilio de Trento, la iglesia tradicional le responde a los reformadores sobre el tema de la justificación. Ellos argumentan lo siguiente: la justificación se lleva a cabo a través de los sacramentos. La justificación se lleva a cabo a través de los sacramentos. Inicialmente, quien lo recibe debe aceptar y cooperar en el bautismo, porque entonces es a través del bautismo que empieza ese proceso, ¿no?, de justificación. Es a través del bautismo, según ellos. Entonces, ¿pero qué ocurre? Recordemos que la iglesia tradicional bautiza a infantes, a pequeños. ¿Sí? Entonces, ellos dicen lo siguiente: se le imparte el sacramento del bautismo. Entonces, ahí empieza la gracia que justifica. Pero ese infante va creciendo, deja de ser bebé, y entonces llega a cometer pecado mortal. Pecado mortal. ¿Qué es ese pecado mortal? Para ellos es una violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de los mandamientos de Dios. Eso es el pecado mortal. Es una violación con pleno conocimiento y entendimiento de los mandamientos de Dios. Entonces, ese pecador debe ser justificado por segunda vez. Ya se le aplicó una justificación. ¿Por medio de qué? Sacramento. ¿Cuál sacramento? El bautismo. Pero como crece y entonces empieza a pecar, entonces hay que aplicársele una segunda justificación. Y esto sucede con el sacramento de la penitencia. ¿Sí ves? Ahí está. Ese es el argumento de la iglesia tradicional. Entonces, el Concilio de Trento definió como el segundo tablón de la justificación para aquellos que habían hundido sus almas por el tema de el pecado mortal. Entonces, tiene que participar del sacramento de la penitencia porque pues ha crecido y entonces ha pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente: frente a la doctrina romana de la justificación. Entonces tenemos que precisar esto. Para la doctrina católica romana, la justificación depende de la santificación de la persona. Allí está el problema. Si es por eso malinterpretan. Para la doctrina católico-romana, la justificación depende de la santificación de la persona. En contraste, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los reformadores? Que la justificación solamente se basa en la justicia imputada de Cristo. ¿Sí? Es solo Cristo, solo Cristo. Ahí está la diferencia. Esa es la gran diferencia. Así que debemos entender lo siguiente. Mientras que la iglesia tradicional dice que para ser justificado hay que cumplir los sacramentos y hay que caminar en esa santificación, ¿no es cierto? El reformador, la Biblia nos dice, a través de lo que hemos expuesto del apóstol Pablo, que solamente para ser justificados, Cristo. Solamente Cristo. Eso es lo que leemos en Romanos. Eso es lo que leemos en Gálatas. Eso es lo que hemos hecho referencia al pasaje anterior de Tito 3:7. Solamente Cristo.
Es la única forma para ser salvo. No se trata de sacramentos, se trata solamente de Cristo. Entonces, también esto indica que la santificación, mejor, la justificación y la santificación se malinterpretan. Justificación y santificación se malinterpretan. Entonces, la justificación y la santificación son dos cosas diferentes, pero que van de la mano. La justificación y la santificación son cosas diferentes, pero van de la mano. Mucha atención a esto para que se pueda comprender. Mientras la justificación es un asunto de imputación, la santificación es un asunto de transformación. Entonces, la justificación es un asunto de imputación, la santificación es un asunto de transformación. Digamos y ampliemos. La justificación es un veredicto de una vez por todas. La santificación es un proceso que dura toda la vida. ¿Sí ves? La justificación es un veredicto justo, y eso es de una vez por todas, mientras que la santificación es un proceso para el creyente que dura toda la vida. ¿Sí ves la diferencia entre justificación y santificación? Pero las mezclan, las confunden, y ahí viene el problema. Van unidas, sí, pero al confundirlas se genera la mala interpretación, lamentablemente. Entonces, concluimos que la justificación se da por medio de la obra de Cristo y que justificación y santificación van de la mano, pero son dos cosas diferentes. Eso es lo que podemos concluir en primera instancia, ¿no? Entonces, justificación solamente por medio de Cristo, y justificación y santificación van de la mano, pero son diferentes, Bueno, sigamos en nuestro versículo 24 de Romanos, porque ahí aparece otra palabra muy interesante. Entonces, Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces allí nos aparece gratuitamente. La palabra usada en el original tiene que ver con regalo. En otras palabras, sin pago hecho, por parte de aquel que lo recibe sin ningún mérito. Eso es lo que estamos viendo allí. Entonces, significa sin pago hecho por parte de aquel que lo recibe sin ningún mérito. Es decir, el hombre no puede cumplir con el estándar de justicia y santidad de Dios, le es imposible, y esto lo recibe gratuitamente por su gracia. Muchas personas hoy en día piensan que con el dinero se puede comprar la salvación. Con las obras se puede comprar la salvación. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, es un regalo. La salvación es un regalo. No se trata de poderla comprar, absolutamente nada de eso. ¿Quién la da? Dios, y la entrega como un regalo. No se puede comprar. Ahí está la equivocación del hombre. Miremos un momento Levítico 19:2. Levítico 19:2. Porque recordemos lo siguiente. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Porque el Señor es santo. Miremos lo que dice Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, cuando tú ves el estándar de Dios, que es santidad, que Él es santo, tú no puedes llegar a ese estándar. No lo puedes hacer. Necesitas, es de Cristo, necesitas, es un Salvador. Entonces,
necesitamos ser justificados es por medio de Cristo. Y eso es un regalo de Dios, regalo de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, un regalo de Dios. El único justo es Cristo. El único sin pecado es Cristo. Entonces, nosotros vamos gratuitamente a Él, sabiendo que todo eso es un regalo, es un don de Dios, no tiene costo. La salvación, reiteramos, no es dinero. La salvación es Cristo, es la justicia de Dios. Bueno, sigamos analizando el texto porque nos trae también otra palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La otra palabra es redención, que es en Cristo Jesús. Redención. Otra palabra muy interesante. Mira que este texto tiene palabras muy interesantes en las cuales nosotros debemos comprender muy bien para poder analizar, para poder profundizar en la obra de Cristo. Entonces, aquí redención la observamos como la liberación de la culpa, el castigo y el poder del pecado. Como liberación de la culpa, el castigo y el poder del pecado. ¿Por medio del pago de qué? De un rescate. Por medio del pago de un rescate. Este término se utilizaba en la época del apóstol Pablo, es decir, en la cultura romana, como el pago para liberar a un prisionero de sus captores, o el pago del precio establecido para liberar a un esclavo de su amo. Entonces era un pago para liberar a un cautivo o para liberar a un esclavo de su amo. Digamos lo siguiente: el hombre sin Cristo está esclavo. El hombre sin Cristo es esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. ¿Esclavo de qué? Esclavo del mundo. ¿Esclavo de qué? De todo lo que se ofrece. Es esclavo. Pero el hombre no lo ve. El hombre le sirve a ese esclavo, a ese amo. Entonces, ¿cuál es el pago que se da para ser rescatados? Cristo. Cristo, su sangre. Ese es el pago. El rescate es Cristo. Miremos Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra entonces nos dice que somos perdonados gracias al sacrificio de la cruz, gracias al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos otro pasaje que nos ilustra algo similar. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces mira, tenemos que redención. ¿Por qué? Por su sangre. Tenemos que el perdón de pecados, según que la gracia de nuestro Señor, según la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya estamos entendiendo que esa redención tiene que ver con ¿qué? Con un rescate, con un pago. Éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, y el Señor ¿qué? Nos ha rescatado. Ya no vivimos para el mundo, ahora vivimos para Cristo, aquel que nos rescató. Ahora Él es nuestro Señor. Ahora Él es nuestro amo. Ahora Él es nuestro Salvador, Cristo. Ya no le pertenecemos al mundo. Así que sigamos con el texto. Miremos ahora Romanos 3:25. Seguimos con el texto, ya abordamos el versículo 24, ahora miremos el versículo 25, porque nos va a aparecer otras palabras muy interesantes, ¿no? El 25 dice:
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que tenemos allí otra palabra, y es propiciación. Propiciación. Para poder explicar esta palabra tenemos que decir lo siguiente: Dios está airado. ¿Con quién? Con el pecador, con el impío, todos los días. Esto es algo que no se habla. Esto es algo que no se habla, ¿por qué? Por temor, por miedo. Que Dios está airado con el pecado, con el pecador todos los días. Y entonces tenemos que entender que si Dios está airado con el pecador es porque hay santidad de Dios, porque Dios es 3 veces santo. Ahora, debido a que el hombre es pecador, entonces el hombre no se puede justificar a sí mismo. ¿Por qué? Porque está contaminado, porque está manchado con el pecado, porque se deleita en el pecado. Entonces, si ves, el hombre no se puede justificar con sus obras. Necesita quien lo justifique. Entonces, ¿quién es el único que lo puede justificar? Pues Cristo. ¿Quién es el único que entonces puede aplacar esa ira de Dios? Pues Cristo. Porque esa propiciación tiene que ver con calmar, aplacar la ira de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Entonces, ¿quién puede aplacar esa ira? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Entonces Cristo tiene que morir para calmar, para apaciguar la ira que había sobre el pecador. Allí es cuando vemos el término propiciación. Cristo tenía que venir y aplacar la ira. Porque entonces, si ese pecador no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Va a disfrutar de ese mundo, pero se va a lamentar en el infierno. Así es. Va a disfrutar de todo lo de este mundo, pero se va a lamentar por toda la eternidad en el infierno. Porque este mundo es pasajero. Así es. Miremos lo que nos dice Mateo 20:28. Mateo 20:28. Dice las Escrituras: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquí vemos un gran ejemplo de lo que estamos haciendo referencia en nuestro Señor Jesucristo. Primero, Cristo fue a servir, a traer ¿qué? Salvación. Y el mensaje de Cristo fue muy claro: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Cristo, ¿no es cierto? Y entonces ahí vemos también el servicio de Cristo. Y entonces el servicio de Cristo es dar su vida. ¿Por quién? Por el rescate de muchos. Rescatar a muchos. Eso fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, que lo ampliamos en Juan 10:11. Juan 10:11. Mira lo que nos dice la Escritura en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Cristo es nuestro buen pastor. Y el pastor dio la vida por sus hijos. La vida por nosotros, la vida por sus ovejas. Bueno, la gente se olvida que Dios es santo y que Él no dejará sin castigo al culpable. Sí. Se piensa en un Dios que perdona fácilmente al ser humano con cualquier argumento. Mira, vamos a poner un ejemplo para que esto se pueda entender. Una persona dice: pequé Dios porque me presionaron, robé porque tenía hambre, adulteré porque me tentaron, llegué tarde porque había mucho trancón. ¿Sí ves? O sea, el ser humano piensa que Dios le va a perdonar con las excusas del mundo. ¿Sí ves?
Porque el ser humano solamente produce excusas frente a su pecado. Y el ser humano piensa que como le dice ahí al jefe, mira jefe, es que había mucho trancón. Ah, bueno, sigue. Entonces piensa que con Dios es lo mismo. Pero debemos tener presente que Dios no dejará sin castigo al culpable. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Y entonces, lo único que nosotros tenemos es a Cristo. Pero si nosotros estamos en Cristo, empezamos a desarrollar la santificación. Y entonces, llegamos tarde y decimos, sí, culpa mía, jefe. Culpa mía, jefe. ¿Sí ves? Ya no, mira lo que hace un religioso, dice, culpa del trancón. Aquel que es hijo de Dios, ¿sí pudo haber llegado tarde? Pues sí. ¿Y sabes qué dice? Culpa mía, jefe. Mira la diferencia, ¿sí ves? El religioso puede estar asistiendo a la iglesia y dice, había mucho trancón, estaba lloviendo y trancones, hasta que no descampó. Pero ¿sabes qué dice el hijo de Dios? Dice, jefe, me levanté tarde. Esa es la diferencia. Ahí encontramos realmente lo que es una persona que camina en un proceso de santificación. Para poder caminar en santificación hay que reconocerlo, hay que reconocer el pecado. De lo contrario, siempre nos vamos a excusar. ¿Recuerda al fariseo? Se excusa. ¿Recuerda al religioso? Se excusa. El Hijo de Dios se responsabiliza de sus actos. Esa es la diferencia. Pero estamos en un mundo que fácilmente nos confunde, ¿no? Por eso necesitamos la verdad de las Escrituras. Y poder entender que Él no dejará sin castigo al culpable. Y poder entender que solamente Cristo es nuestra salvación. Bueno, entonces ya entendemos un poco el tema de propiciación, ¿no? Tiene que ver con calmar, apaciguar la ira de Dios frente al pecado. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. No es por medio de nosotros, no es por medio de nuestras buenas obras, no, es por medio de Cristo. Y dice allí también el versículo 25 que estamos estudiando, volvámoslo a leer, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esa última parte, no? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tú dirás, bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué podría estar diciendo allí el apóstol Pablo? Pues básicamente está diciendo o está haciendo referencia a los antiguos, a aquellos que vivieron precisamente en el Antiguo Testamento. Y entonces esto te va a llevar a la siguiente reflexión, a preguntarnos, ¿qué pasó con la borrachera de Noé? Porque es que Noé, el Señor lo llama, el Señor le dice que hay que preparar un arca. Bueno, él obedece, ¿no es cierto? Él se lleva a su familia, él se lleva a los animalitos, y el resto, ¿qué? Se perdió. Pero, ¿qué pasa con él? Se emborracha después. Y uno dice, oiga, pero ¿qué pasa con él? Se emborrachó. Ahora, cuando tú sigues leyendo la historia de Génesis, vas a encontrar a otro hombre muy importante de las Escrituras, conocido como uno de los patriarcas, Abraham. Y uno dice, Abraham, pues Abraham mentía, era mentiroso. ¿No es cierto? Cuando tú lees allí Génesis te vas a dar cuenta que Abraham mentía. Entonces, ¿qué? Pero podemos seguir mirando personajes del Antiguo Testamento como David. David, ¿qué hizo David? Adulterio, mentira, engaño, homicidio. Homicidio. Aún Salomón, ¿no? ¿Qué pasó con esos pecados? ¿Qué pasó con todo ello? Pues ¿sabes qué? Esos pecados también fueron depositados en Cristo, porque esas personas estaban mirando al que iba a venir y fueron castigados en Cristo. Así es.
la borrachera de Noé, las mentiras de Abraham, el homicidio de David, eso fue castigado en la cruz de Cristo. Ellos depositaron su confianza en el que iba a venir. Nosotros depositamos la confianza en el que ya vino. Ahí está. Estamos hablando de la salvación de ellos, sí. Estamos hablando de la salvación de nosotros, sí. Ellos depositaron su confianza en el que iba a venir. Nuestros pecados han sido castigados en la cruz de Cristo. Eso es. Versículo 26 de nuestro pasaje central. Versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo está entonces bajo la justicia de Dios. Él es el que justifica. ¿Sí ves? Él es el que justifica. Él es santo. Él es el que hace la obra. ¿Quién justifica? El Señor, porque Él es santo y Él es el que hace la obra. Es decir, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios, nuestra salvación es para la gloria de Dios. No para que nosotros nos gloriemos, no para que nosotros nos jactemos. Ay, somos salvos, sí. No, es para la gloria de Dios. Miremos un pasaje adicional antes de llegar como a una conclusión y a unas aplicaciones de este pasaje que hemos visto de Romanos capítulo 3 versículos 24 al 26. Miremos este pasaje adicional. Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15. Mira lo que nos dice las Escrituras. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira qué pasaje tan interesante para poder afirmarnos una vez más en lo que hemos visto de Romanos, ¿no? Entonces, ese versículo 13 de Colosenses nos está diciendo: y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Qué nos está diciendo? Que la obra es de Dios, porque nosotros estábamos muertos. No podíamos acercarnos a Dios porque Dios es santo. Todas nuestras obras eran como un trapo de inmundicia. Un muerto no se puede dar vida. Muerto, muerto está. Y nos dice además que estaban en la incircuncisión ¿de qué? De la carne. No hacíamos parte de ese pacto, del pacto de la circuncisión, de esa señal que se le dio a Abraham. ¿Y sabes qué dice? Y os dio vida juntamente con Él. ¿Con Cristo? ¿Con quién más? Con Cristo. Pero mira que hay algo que nos debe generar una gran reflexión. Perdonándonos todos los pecados. Entonces, ¿Cristo nos perdonó unos pecados? ¿Un buen grupo o todos los pecados? La palabra es muy clara, a pesar que uno empieza como a dudar, uno empieza como a decir, ¿será que unos poquitos? ¿Será que me perdonó todos los pecados hasta cuando Él llegó a mi vida? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora entonces a quién acudo? Porque entonces igual sigo pecando, ¿ahora qué? ¿Sabes qué? Perdonó todos, absolutamente todos los pecados. Por eso si eres un hijo de Dios tienes que vivir como un hijo de Dios, o si no, no. ¿Sí? Todos los pecados, es decir, pasados, presentes y futuros.
pasados, presentes y futuros. Porque entonces si pensáramos en futuros, ¿qué tendríamos que decir? ¿Tiene que volver a morir Cristo? ¿Tiene que volver otra vez a la cruz? No, imposible. Su sacrificio fue perfecto. Así que todos los pecados, pero ¿sabes qué? Esto podría a una mente, a un corazón no regenerado, a una mente perversa, ¿sabes qué? Escuchar esto y seguir en sus pecados. Pero ¿sabes qué? Una persona que escuche esto con un corazón nacido de nuevo le va a traer la genuina y auténtica humildad. Eso va a traer. Porque alguien escucha esto y dice, ya me perdonó todos los pecados, los de mañana, pasado mañana y hasta el día que me muera. O sea que puedo seguir en mi vida deleitándome del mundo. Error. Pero eso lo entiende así una mente no regenerada. Un corazón no nacido de nuevo, porque va a seguir pecando y pecando y pecando. En cambio, un hijo de Dios ya no le va a servir al pecado y cuando peca se va a doler, le va a doler. Esa es la diferencia. Por eso nos dice ahí, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quitando esa enemistad que había entre los dos pueblos, ¿no? Judíos y gentiles, y convirtiendo un solo pueblo. Y todo eso llevándolo a la cruz, despojando a los principados y a las potestades. Bueno, entonces, miremos un pequeño resumen y lleguemos a 3 aplicaciones para concluir. Entonces, pequeño resumen. La salvación es del Señor. No hay obra humana para ser acepto a Dios. Entonces, la salvación es del Señor. No hay obra humana para ser acepto a Dios. Esta salvación es gratuita. Esta salvación es gratuita por medio del rescate y la compra de nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación es gratuita por medio del rescate y la compra de nuestro Señor Jesucristo, quien satisfizo la ira de Dios sobre el pecador, porque cargó nuestros pecados, sufrió y derramó su sangre para limpiarnos. Y la gracia del Señor también se derramó sobre los antiguos, aquellos que depositaron su confianza en el que iba a venir. ¿Sí? Esos personajes bíblicos. Pero no estamos hablando de toda la población, sino aquellos que hacen parte del linaje de Dios, ¿no? Entonces, con ellos también se derramó, ¿qué? Su gracia. Ellos depositaron su confianza en el que iba a venir. Entonces, estos puntos a manera de aplicación. ¿Cómo debe ser nuestra actitud frente a lo que acabamos de leer de Romanos? Primero, nuestra actitud debe ser de agradecimiento. Agradecimiento. Una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque recibimos un regalo inmerecido. Recibimos un regalo inmerecido. Entonces nuestra actitud es de agradecimiento. Y eso se va a ver reflejado con los demás, para poder servir a la obra de Cristo. ¿Sí? Porque mira, a través del entendimiento de este pasaje, de lo que es el verdadero evangelio, vamos a tener unas actitudes diferentes. Nuestra actitud entonces es de agradecimiento, primeramente a Dios, pero ¿cómo reflejamos cuando le decimos, Dios, gracias porque me has salvado, porque no lo merecía? ¿Cómo lo reflejamos? Con los demás. ¿Cómo lo reflejamos? En la iglesia, sirviéndole a los demás.
Porque pueden salir palabras de nuestra boca bonitas. Señor, gracias por este regalo inmerecido. Gracias, Señor, porque este regalo es algo tan especial, tan hermoso, tan profundo. Este regalo es un tesoro, es algo que no me lo esperaba. ¿Sí ves? Palabras hermosas. Pero tú con los demás, siendo ¿qué? Altivo, orgulloso. ¿Sí ves? Por eso es importante entender esto. Entonces, agradecimiento por ese regalo inmerecido. Cuando tú comprendes que no merecías ese regalo, tú generas un cambio, una transformación. ¿Qué merecías? Castigo. ¿Qué merecías? El infierno. ¿Y sabes qué? Entonces, ¿qué te da el Señor? Un regalo inmerecido. Y entonces, ¿tú cómo lo plasmas? ¿Con palabras nomás? No. No es suficiente con palabras. Es con hechos que lo plasmas. Segundo punto. Nuestra actitud debe ser servir con amor. Nuestra actitud debe ser servir con amor a los hijos de Dios. Porque ¿sabes qué? Muchas veces se sirve por servir. Muchas veces se sirve por hacer las cosas. Pero no se hace con amor, el amor de Dios. Entonces sí, vemos en muchas congregaciones que la gente sirve, sí, qué bueno, pero ¿lo están haciendo realmente con un amor sincero? ¿O están esperando es que le den un cargo? ¿O están esperando es que le paguen? ¿O están esperando que los demás le aplaudan? ¿O realmente lo está haciendo con un amor sincero a los hijos de Dios? Debemos servir con ese amor sincero a los hijos de Dios, no con hipocresía, no esperando recibir nada a cambio, porque ¿sabes qué? Ya todo lo dio el Señor. ¿A quién dio? A su Hijo, ya todo lo dio. Si ves, cambia la percepción. Ya se empieza a convertir Cristo primer lugar de nuestra vida, primero, por encima de todo, primer lugar en nuestra vida. Y tercer punto, nuestra actitud debe ser proclamar esta verdad a los perdidos. Nuestra actitud debe ser proclamar esta verdad a los perdidos. Es decir, ser instrumentos que el Señor nos utilice para hablar de Cristo, pero para hablar esta verdad. ¿Qué habla verdad? ¿Qué verdad hablamos? Que Dios estaba en enemistad, pero que Cristo vino a reconciliarnos. Esa es la verdad, ese es el Evangelio. Si ves, nuestra actitud cambia cuando nos damos cuenta de que hemos sido justificados gratuitamente. Gratuitamente. Se ha dado ¿qué? El dictamen, como si estuviera el juez allí, ¡tan! Justo. ¿Justo? Y sabía uno que era pecador. ¿Justo? Si ves que le cambia, imagínate el dictamen, justo. ¿Justo? ¿Para poder seguir en la misma vida? No. ¿La vida de goce del mundo? No. No. Esa persona imagínate el juicio, ¿no? O en tribunal que estuviese allí el juez, el fiscal, y entonces se le habían entregado todos los cargos, ¿no? Pecado por aquí, pecado, el pensamiento, de las palabras, todo pecado, y decir, consecuencia, el infierno arderá por siempre. Y esa persona ahí, arderá por siempre. Y entonces Cristo, y después dice, justo. ¿Justo? Si ves, la actitud cambia frente al pecado, frente a la percepción de la vida. Por eso tenemos en iglesias muchas personas que no han cambiado, porque no han comprendido esto. Siguen viviendo su vida de pecado. Siguen viviendo como si nada. Y entonces no se comprende esto.
Seguimos diciendo a muchos que son cristianos cuando no lo son, porque sus prioridades siguen en el mundo. ¿Por ellos murió Cristo? Bueno, uno diría, si no se arrepienten. Si se arrepienten hay esperanza, pero si no, no. Ellos, porque siguen su vida de pecado. Y sabes que entienden esto mal, entonces dices, Cristo murió por todos mis pecados, los pasados, presentes y futuros, pero su vida, igual, en pecado siguen. No, uno dice, no lo entendió. Porque ¿sabes qué? Justificación, santificación. Justificación, santificación. Y uno dice, listo, sí, el Señor lo justificó, pero ¿dónde están los frutos? Uy, no se ven. Por ningún lado se ven entonces. Entonces uno ve que una persona cambia, por eso la aplicación, ¿no? La aplicación entonces que vemos, ¿no? Agradecido, sirve con amor y proclama las buenas nuevas del Evangelio. Así que vamos a tomar un tiempo de reflexión, de oración, de poderle clamar a nuestro Señor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.